Hola, estamos de vuelta por aquí, espero que se conecten. Estábamos en el otro link, tuvimos que cambiar porque ya saben que el streaming no me acepta más de 4 horas de grabación y para evitar, mejor empezar en uno nuevo. No se han parado. Yo no he almorzado, les cuento, desayuné un jugo que me trajo mi madre y no he almorzado, almorzaré a las 5 de la tarde cuando esto termine porque no tengo estómago para almorzar en este momento, tengo la mente demasiado en las estrellas. Entonces, vamos a comenzar a hacer voy a compartirles mi pantalla. Déjenme ir un momentico allí para agrandar esto. Ok. Ya voy a comenzar. Quiero tener, porque no puedo ver desde acá las dos pantallas, entonces quiero abrirlo en el celular para ir monitoreando que todo esté bien. Vamos a hablar de la danza de Mercurio retro, como ya les mostré, ya les dije. Y ya me estoy conectando aquí. Y quitándole el volumen, gracias. Ok, perfecto. Creo que ya estamos entonces. Si puedo empezar a presentar, ya se ve la pantalla. Vamos a hablar de un tema que es, como les digo, muy distinto a lo que quizá todos hemos escuchado acerca de Mercurio retro. ¿Por qué distinto? Todos sabemos que Mercurio retrograda 3 veces al año, estamos cansados de escuchar todos los memes y los chistes y las culpas que le echamos a Mercurio retrógrado por todo lo que nos sale mal en la vida en general y por todos los retrasos y los inconvenientes, etcétera, ¿no? Pero hay más acerca de los mercurios retrógrados, hay otras formas de mirar esos mercurios retrógrados incluso en nuestro mapa natal que nos cambian completamente la perspectiva. Estas ideas que les voy a compartir hoy, la idea original, la idea germen, vamos a decir así, la obtuve de otro astrólogo norteamericano que también admiro muchísimo, al que algún día invitaré porque me encantó esta experiencia con Gemini Bread. Y él se llama Gary Caton. Él no tiene muchas redes sociales, tiene un podcast, pero en inglés. Y él tiene un libro que se llama Hermética Tríptica. Yo se los he mostrado en las historias otras veces, se los he compartido porque amo ese libro. Y la idea germen de esta ponencia viene de allí, para que sepan pues de dónde estamos conversando lo que vamos a conversar. ¿Ok? Entonces comencemos hablando acerca de qué se trata este tema de Mercurio retrógrado. Normalmente Mercurio cuando va directo, o mejor dicho, cualquier planeta en realidad, ¿no? Pero sobre todo Mercurio, que tiene mucho que ver con la mente, con nuestra forma de ver y de pensar el mundo. Cuando Mercurio va directo está alineado con el status quo. ¿Y qué es el status quo? El status quo es el deber ser, la normalidad, lo que está socialmente aceptado, lo que va por la línea, que no se sale de las líneas, ¿sí? Es el deber ser en general. Y cuando Mercurio está retrógrado, se asocia con los movimientos de contracultura, es lo que va en contra del status quo, es lo que cuestiona y dice, ajá, pero ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué tengo que pintar por dentro de la línea y si me salgo, qué pasa? ¿Y qué pasa si yo no hago eso como lo hace todo el mundo? Si invento una nueva forma de hacerlo, ¿ok? Entonces, nunca vemos a Mercurio retro de esa manera, siempre lo vemos como problemas, pero en realidad Mercurio retrógrado nos ayuda a ir un poco en contravía, de manera muy necesaria, para poder cambiar las cosas y que no se genere un estancamiento en lo social, en la cultura y en nuestra propia vida. Entonces, pero ahora hay otra cosa que quiero también explicar un poco y es que también estamos entrenados para mirar, porque no conocemos mucho del movimiento celeste, lo que estaba hablando Gemini Bread antes, no nos enganchamos con el cielo directamente, solamente vemos las cartas y lo que escuchamos también pues, en la cantidad de información que hay. Y pensamos que Mercurio retrógrado nada más es un movimiento hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. Y eso no es del todo correcto, porque hay otras dimensiones en las que Mercurio también tiene un movimiento, y es hacia arriba y hacia abajo. Entonces Mercurio va hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante y hacia atrás. Es un movimiento que lo vamos a ver ahorita en gráfico. Les traje un videito de 45 segundos para que lo vean en acción. Ojalá se puedan agrandar las pantallas porque
En pantallas de celular quizá no se va a notar, pero lo van a ver ahorita. Y ese movimiento de arriba y abajo conecta con otras dos dimensiones. Ya vimos que antes hablábamos de directo, status quo, retro, contracultura. Esas son dos dimensiones, ¿no? Alineados con lo que tiene que ser, en contra de la corriente y cambiando las cosas. Y el arriba y el abajo nos conectan luego con dos principios espirituales que son el espíritu y el alma. El espíritu, el movimiento hacia arriba, está siempre relacionado con el mundo espiritual. Es lo que eleva nuestra conciencia a las altas esferas, lo que nos hace aspirar a la divinidad o a la perfección o a cualquier ideal que tengamos más arriba de nosotros. Esa aspiración es ese movimiento hacia arriba. Y el movimiento hacia abajo se relaciona con el alma, que es ese plano medio. Y el alma es ese cuerpo astral, es ese doble astral que nos hace encarnar en la materia, que jala al espíritu hacia abajo, esa chispa divina pensante, y la encarna en la materia. Entonces, bien interesantes esas dos analogías entre el arriba, el espíritu, y el abajo, el alma, porque Mercurio también describe cada 3 meses ese movimiento y cruza hacia arriba de la eclíptica, o sea, hacia arriba del plano solar y hacia abajo de la eclíptica, hacia abajo del plano solar, ¿sí? Entonces, quiero que tengan eso en cuenta, que son 4 dimensiones y no 2. Hacia adelante, con el status quo, hacia atrás, la contracultura, hacia arriba, el espíritu, hacia abajo, el alma y la encarnación. Teniendo eso en cuenta, entonces, vamos a hablar un poquito de las estrellas. Ahorita vemos el video en la siguiente diapositiva. Porque Mercurio, mientras hace ese recorrido anual, donde 3 veces retrograda cada año, porque son 3 Mercurios al año siempre, a veces puede que sean 4 porque empatamos uno al final y uno al comienzo del año, pero por lo general son 3 Mercurios retrógrados. En cada una de esas retrogradaciones, Mercurio hace conjunción con el Sol. Lo conocemos porque siempre lo hablamos, les decimos el punto medio de la retrogradación, llegamos a la mitad del periodo retrógrado, ese es el Mercurio Casimi. Hoy estamos en un Mercurio Casimi o conjunto al Sol, pero directo. Mercurio no está retrógrado en este momento. Mercurio está directo en conjunción al Sol en Sagitario, o sea, está aquí. Este es Sagitario y Mercurio está aquí haciendo la conjunción con el Sol. Cada vez que un planeta hace conjunción con el Sol, hay una fecundación, se siembra una semilla. Eso es interesante que lo tengamos claro. En este caso, cuando el Mercurio, la conjunción es superior, o sea, Mercurio está directo, esa semilla está dando frutos, está mostrando resultados. Pero con las conjunciones inferiores, que es cuando Mercurio está retrógrado, se llaman así por lo astronómico, pues ahí sembramos una semilla. Y lo curioso es que sembrando esas semillas cada año, Mercurio forma un patrón de estrella y es una estrella de 6 puntas, tal cual como hablaba Gemini Brett también hace un rato acerca del hexágono. Ese triángulo hacia arriba que representa el triángulo del espíritu, la elevación, y el triángulo de la materia, o el triángulo de la encarnación con la punta hacia abajo, y entre los dos forman esa unión de macro y microcosmos y generan esta estrella de 6 puntas que es geometría sagrada, que tiene un significado muy grande y que no sale solo de la mente humana y de lo abstracto, que es realmente dibujado por las estrellas. Nuestros planetas dibujan figuras geométricas en el cielo que son estrellas. Entonces Mercurio, así como Venus, que también lo habrán escuchado mucho, dibuja un patrón de estrella de 5 puntas, un pentágono. En su recorrido, cada 8 años ella dibuja una estrella de 5 puntas. Pues Mercurio cada año dibuja una estrella de 6 en el cielo. Y esto habla entonces de las retrogradaciones. Fíjense, en el 2021, Mercurio va a retrogradar en Acuario y va a hacer la conjunción con el Sol en Acuario. Eso va a ser en febrero, porque él empieza a retrogradar el 29 de enero o el 30 de enero, depende de dónde estés, y más o menos a mediados de febrero hace la conjunción en Acuario. Después, el 10 de junio, tomaron nota de la charla de Erika Paz sobre los eclipses, ¿no? Porque el 10 de junio hay un eclipse total de Sol en Sagitario y sucede en esta punta de estrella porque ese día Mercurio retro va a estar haciendo conjunción al Sol. Ese es un día
que tienen que marcar ya en sus agendas los alrededores de ese día en realidad, porque es una época donde están pasando muchas cosas a los poquitos días, además es la cuadratura Urano-Saturno, entonces esa es una fecha para recordar y es esta segunda conjunción de Mercurio retro. Pero antes de eso, una vez que Mercurio se pone directo y avanza, hace una conjunción directo con el Sol y es en signos de fuego. Cuando Mercurio está retrogradando en signos de aire, como en el 2021, Géminis, Acuario, y la última es en septiembre en Libra, en octubre es la conjunción en Libra, pues el triángulo opuesto es el triángulo de fuego y las conjunciones directas suceden en signos de fuego, como la de hoy que está en Sagitario, una que sucederá cuando el Sol esté en Aries, entre marzo y abril, y una que sucederá cuando el Sol esté en Leo, entre julio y agosto. Entonces, ¿no les parece perfecta esa sincronía celeste? O sea, es una danza increíble, pero bueno, vamos a seguir porque más allá de eso hay cosas que podemos entender y aplicar de nuestro mapa según dónde estaban los mercurios retrógrados previo a nuestro nacimiento y posterior a nuestro nacimiento, prenatal y postnatal. Fíjense esta frase de Arthur Schopenhauer que dice, el talento es como un arquero, ¿sí?, que apunta a un blanco y que da en un blanco al que otros no pueden alcanzar. Eso es talento, dar en el blanco, porque no es fácil dar en el blanco. El que lo logra tiene talento. Pero la genialidad o el genio es como un arquero que da en un blanco que otros ni siquiera pueden ver. No alcanzan a tener la visión para ver el blanco que este arquero está apuntando. Eso es genio. Y esa clase de genialidad la puede producir el Mercurio retrógrado, los Mercurios retrógrados previos a nuestro nacimiento y posteriores a nuestro nacimiento. Entonces, es de esos que les quiero hablar hoy. Bueno, vamos a ver este video. No sé cómo quitarle el volumen, pensé que podía. Ok, lo puedo poner en pausa. Quiero explicarles para que entiendan qué estamos mirando aquí. Este es el que les dije que si no pueden ampliar sus pantallas, de pronto no lo van a ver bien. La luz grande que vemos acá es el Sol en su recorrido anual. Este círculo es la eclíptica, es el recorrido del Sol, suponiendo que la Tierra está en el centro. ¿Ok? Esto, ojo, estamos viéndolo desde un punto de vista geocéntrico. Entonces, el planeta que está enmarcado en 4 puntos rojitos, para que lo noten, es Mercurio. Una que se ve muy rápido dando vueltas es la Luna, porque la Luna da la vuelta al zodiaco todos los meses. Entonces, en ese puntico rápido no lo miren. Miren el que está enmarcado en esos 4 esquinitas rojas, porque ese es Mercurio, y se van a dar cuenta cómo hace esos loops una vez por abajo y la siguiente vez por encima del Sol, para que vean ese movimiento adelante y atrás. Es un video muy cortito, si lo pueden ver bien, si no luego lo agrandan y lo ven mejor. Ahí se regresó. Arranca Mercurio, alcanza el Sol, lo pasa por debajo y da la vuelta por encima. Y así, durante el año va haciendo ese dibujo en el cielo. Entonces, el año de Mercurio está relacionado siempre con un elemento, porque en un año siempre retrogradan signos del mismo elemento, como ya vimos en la estrella de hace un momento. Y eso nos provee un contexto general o colectivo que es compartido por todas las personas que nacen en ese año. O sea, yo cuando nací, en mi propio estudio que ya hice de mi mapa, me doy cuenta que Mercurio estaba, igual que ahora, retrogradando en signos de aire. O sea que este año para mí, el 2021, va a ser muy especial porque es un retorno del elemento en el que estaba Mercurio retrogradando cuando yo nací. Eso sucede cada 7 años más o menos. Cada 7 años Mercurio regresa al mismo elemento y en ese sentido yo tengo este 2021 un retorno elemental de Mercurio retrógrado. Porque cuando yo nací en el 76 estaba retrogradando en signos de aire. Antes de que yo naciera, unas semanas antes, había sido la conjunción de Mercurio retrógrado en Géminis. El Sol avanzó, yo nací en Cáncer, y después de que yo nací, cuando el Sol llegó a Libra de ese año 76, retrogradó en Libra. Entonces, mis conjunciones prenatal en Géminis y postnatal en Libra tienen un significado importante para mí y para ti en tu mapa natal según tu elemento, las casas donde eso haya pasado y cómo se haya desarrollado.
Entonces, miremos esto. Por ejemplo, vamos a ver un caso muy breve, algo colectivo. En el año 1903 estaban los hermanos Wright haciendo los experimentos para crear la aviación, los primeros aviones, los primeros intentos de vuelo. Y en ese año se dieron, en efecto, los primeros vuelos exitosos con un artefacto a motor. Ese año Mercurio estaba retrogradando en el elemento aire, volar, elemento aire. Pero los vuelos, como el aire es un elemento inestable, fueron cortos y fueron inestables. 2 años después, en el 1905, se perfeccionaron esos primeros artefactos con el sistema de 3 ejes, que es el sistema que aún se usa hoy en día en la aviación, valga la pena decirlo, en un año de Mercurio retrógrado en elemento tierra, y eso dio la estabilidad suficiente como para que esos artefactos y ese sistema de 3 ejes en realidad llegara así a un momento de perfección, y ahí sí hubo vuelos largos, y a partir de ahí se empezó a desarrollar toda la aviación tal como la conocemos hoy. Eso es un caso para entender más o menos cómo funciona en lo colectivo. El elemento en el que Mercurio retrogradaba el año de tu nacimiento te dice dónde debes aportar desde tus dones únicos e individuales para crear un cambio significativo en el entorno. O sea, en qué aspectos tú particularmente, según tus mercurios retrógrados prenatal y postnatal, puedes ir en contra del status quo, o mejor dicho, puedes hacer aportes para desestancar la cultura del momento y puedes generar nuevas maneras, porque ese es el prenatal se refiere a en dónde nos rebelamos contra el status quo, dónde sentimos más ganas de hacer las cosas diferentes en la vida. Por ejemplo, les voy a seguir poniendo mi caso, que es el que más a mano tengo. Ese Mercurio prenatal sucedió en mi casa 7, en Géminis, las relaciones, la pareja. Y yo siempre, desde que tengo memoria, recuerdo que yo no me quería casar, ni quería un vestido de blanco, ni de novia, y yo decía, pero ¿para qué un papel? O sea, siempre tuve esa idea desde adolescente, nunca soñé como Susanita con la boda perfecta, ni nada de eso. Siempre me rebelé contra el deber ser del matrimonio como tal. Y de hecho, mis parejas han sido bien particulares, entonces me rebelé en ese tema del, pues inconscientemente al principio, por supuesto, porque esto lo viene descubriendo uno después, con los años, ¿no? Y donde puedo aportar creativamente, donde puedo dar aportes innovadores, es en el Mercurio postnatal, que es en Libra, en mi casa 11, creando comunidad. Me fui a vivir a los 20 años a un ashram, también en contra de la cultura existente en el momento. Entonces, uno puede hacer ese análisis en su mapa y muchas cosas saltan a la vista. Por eso les digo, es algo distinto a lo que hemos leído y visto en todos lados acerca de Mercurio retrógrado. Y debes buscar entonces la conjunción entre Mercurio retrógrado y el Sol previa a tu nacimiento y la que ocurrió después de tu nacimiento, la postnatal. Y eso nos genera 4 triángulos posibles, de acuerdo a las casas donde haya caído esa retrogradación prenatal y postnatal. El triángulo de la identidad, si tus conjunciones cayeron entre la casa 1, la casa 5 y la casa 9. Ese es un triángulo donde la rebelión y los roles van, o sea, la rebelión, la rebeldía o el aporte creativo va en el sentido de los roles existentes en el momento, el talento, etcétera. Por ejemplo, toda esa lucha de la identidad de género, etcétera, seguro la han llevado adelante personas con mercurios retrógrados prenatales en estas zonas de la identidad. El triángulo de la maestría está relacionado con las casas 2, 6 y 10, que tienen que ver con el trabajo, con el prestigio público y con las habilidades y el trabajo, el oficio que uno hace. El triángulo de las relaciones, que es como el mío que les acabé de explicar, entre las casas 3, 7 y 11. Y luego el triángulo de la dinastía o del legado, entre las casas 4, 8 y 12, que tienen que ver con la familia, el karma, el pasado y todo aquello. Vamos a ver algunos ejemplos para que no se me mareen. Es más fácil así. El triángulo de la identidad, entonces se compone de los roles que tomamos para ser parte de la sociedad, para tener una voz propia. Esa es la casa 1, ¿ok? La casa 1 habla de qué roles están disponibles, culturalmente aceptados, y si mis mercurios retrógrados tocan esa casa o esas casas, pues yo me voy a rebelar quizá contra esos roles y no voy a aceptarlos tan fácilmente.
Es la expresión creativa también y el deseo de tomar riesgos que vienen gracias a tener esa identidad propia. Esa es la casa 5. Y también tiene que ver con la filosofía de vida y la expansión cultural que resultan de esa exploración creativa y esa toma de riesgos. Esa es la casa 9. Entonces, un ejemplo de una persona, una figura pública con sus mercurios prenatales en signos de fuego es Tina Turner. Ella fue una cantante de rock muy reconocida, quizá ascendente Leo, mírenle esa melena. Para las generaciones más modernas, aunque si tienen cultura musical deberían conocerla, pero fue un ícono del rock y ella tuvo esos mercurios retrógrados entre su casa 1 y su casa 5. Y fíjense cómo ella se rebeló también contra un montón de abusos y cosas que tuvo que vivir en la infancia, o malas relaciones, más bien malas relaciones de pareja, que fueron como lo que más le costó. Se rebeló contra eso, incluso cambió su orientación religiosa y se hizo budista en aquella época. Y bueno, logró hacer su aporte creativo en la casa 5 a través del rock y ser un ícono del rock, o sea, una carrera absolutamente brillante y duradera. El triángulo de la maestría tiene que ver con la casa 10, que es aquello que, o sea, venimos a romper el consenso respecto a lo que consideramos prestigioso, admirable, con lo que se requiere para ser considerado como figura pública. Esa es la casa 10, ahí podemos generar cambios en esa percepción colectiva. También se pueden hacer aportes creativos en cuanto a la forma de ser productivos y relacionarnos con el dinero y los recursos, la casa 2. Incluso personas con este Mercurio retro involucrando la casa 6 pueden llegar a un nuevo nivel de virtuosidad en lo que hacen, a un nuevo concepto de habilidad, descubrir nuevas formas de ser virtuoso en algún área. Y ahí tenemos, por ejemplo, a David Bowie, otro icono del rock. Él era ascendente Acuario, miren, pues creo que salta a la vista, pero sus mercurios retrógrados estaban en tierra en el trígono de la maestría, específicamente entre la casa 10 y la casa 2. La casa 10 de lo que debe ser, del deber ser, y fíjense que él incluso revolucionó el rock como tal, porque él le dio una dimensión más intelectual y más profunda de sofisticación al tema del rock and roll, del rock. Y luego hizo su aporte en la casa 2, una persona con 4 décadas vigente de carrera y haciendo dinero con esa revolución que creó en su área, en su espacio, pues da un ejemplo claro. El triángulo de las relaciones nos habla, como ya les expliqué un poco con mi ejemplo, los temas de casa 7, pues las relaciones más cercanas e importantes con otros individuos, puede ser parejas, sociedades, alianzas, etc. También nos habla de nuestras relaciones intragrupales, es el capital social que formamos, tiene que ver con esas redes de pertenencia, esa es la casa 11, y nuestras relaciones intergrupales con aquellos con los que compartimos nuestra cotidianidad y nuestras rutinas, los hermanos, los vecinos, los parientes lineales. Esas son las 3 casas de las relaciones. Y ahí tenemos un ejemplo, también que ahorita de pronto está más vigente por la serie esta de Crown, que como que todos nos hemos, si lo hemos visto en Netflix, nos hemos asomado un poquito más en entender estos personajes de la realeza inglesa. Este es el príncipe Carlos de Inglaterra, que él es ascendente Leo, pero él tiene sus mercurios retrógrados prenatal y postnatal en signos de aire, específicamente entre las casas 3 y la casa 7. Fíjense, el prenatal en la casa 3, la mente, el pensamiento, y él siempre tuvo choques con la familia real porque tenía otro tipo de pensamiento distinto. Desde muy joven él hacía el ayuno intermitente, él siempre fue ecologista, quería tener huertas, no usar pesticidas, o sea, siempre tuvo una mentalidad acuario, más, aunque no era acuario su casa 3, pero era distinta, era en contra de lo que se suponía que era. Y luego el aporte creativo de su Mercurio retro postnatal es en la casa 7. Y bueno, toda la historia con Diana no hay ni que contarla, y que él es uno de los pocos miembros de la familia que se divorcia y se casa
por lo civil y además consigue que siga siendo aceptado en la familia real, ¿no? Y tenemos el triángulo de la dinastía, es el de las casas 4, que tiene que ver con ese grupo con el que compartimos nuestra genética más directamente, es la familia. Luego también están nuestras sociedades conyugales, los bienes que adquirimos por herencia o los que construimos junto con nuestras relaciones, que es la sociedad conyugal como tal, la casa 8. Y las familias espirituales que forjamos con aquellos con quienes compartimos un legado espiritual o unos ideales. Esa es la casa 12 y es una dimensión que casi no se contempla de la casa 12, pero es cierto. Los hermanos de alma que hacemos cuando, por ejemplo, moramos en un ashram o cuando tenemos ideales compartidos. Y en ese sentido tenemos a Oprah Winfrey, que es, ella no es agua, ella es de ascendente, me parece que es Aries o Sagitario, es de ascendente fuego. Ya les voy a confirmar eso porque me entró la duda y no me gusta tener esas dudas. Ajá, yo tengo aquí mis notas. Ella es Sagitario, sí es fuego, es Sagitario de ascendente. Pues mírenle esa sonrisa, ¿no? Y tiene sus mercurios retrógrados prenatales y postnatales entre la casa 12, el prenatal, en signos de agua, y la casa 4. Y bueno, la historia de la infancia de ella, que también es ampliamente conocida, la pueden investigar. Ella sí sufrió un montón de abusos en su infancia, violaciones, etcétera. Y yo creo que ella se rebeló contra el karma familiar. Dijo basta. Y se rebeló contra la necesidad de continuar un sistema de sufrimiento, ¿no? Que venía como quizá por familia, por karma. Y su aporte lo hace en la casa 4, es el Mercurio postnatal. Y miren el imperio que ella logra construir. Es la primera mujer afroamericana que llegó a ser billonaria, creo. Y un imperio enorme en todo este tema de los medios de comunicación. Entonces, bueno, estos son ejemplos. Pasé quizá muy rápido por este tema porque sé que tenemos un retraso con un delay con las ponencias. Quiero volver aquí porque ni siquiera estoy viendo la hora todavía. Ok, faltan 10 minutos para la siguiente, creo que lo logré. Quiero ver si hay preguntas. Yo sí me puedo tomar, como tengo 10 minuticos, 8 minutos, la libertad de hacer algunas preguntas o responder algunas preguntas en este sentido. No sé qué les ha parecido este tema. Las ponencias sí van a quedar grabadas porque muchos están preguntando. Mira, Mona dice, gracias porque estás analizando mi Mercurio también, que nació en el 76. Y le pasó lo mismo con el tema del matrimonio. Ahí está, con comprobaciones instantáneas. Entonces, a mí me voló la mente esta forma de mirar a Mercurio retrógrado, porque no es lo mismo de siempre, de mirar y ver, bueno, sí, en el 2021 Mercurio va a retrogradar en signos de aire, las comunicaciones se van a enredar, pero es más allá de eso, tiene que ver con cambiar la mente colectiva, porque acuérdense que esto tiene una dimensión personal que puede ser de aplicación en el mapa de cada uno, con los ejemplos que acabamos de ver quedó claro, pero tiene una dimensión colectiva y social también porque genera un clima, marca un contexto, ¿ok? Y ese contexto se suma a todo lo que ya está pasando en signos de aire, tan interesante, el nodo norte en Géminis, el ciclo de Venus que estamos viviendo hasta enero del 2022 es en Géminis también, bueno, cantidad de cosas que están pasando con el elemento aire, pues la entrada de Júpiter y Saturno nada más y nada menos en Acuario, aire, y luego viene este ciclo elemental de Mercurio también a estimular los signos de aire. Es un elemento muy presente en el 2021, es realmente despegar y alzar el vuelo en muchos sentidos. A veces con tormenta, a veces con ventarrón, a veces con un viento estable, depende de la situación y depende para cada quien, pero en todo caso el 2021 es aéreo y tenemos que irnos sintonizando con la fuerza de ese elemento aire que tiene que ver con las ideas, con los pensamientos, con la respiración, sentir el aire y sentir el aire que nos estructura por dentro, ¿ok? Esa conexión con ese elemento es súper importante y eso se manifiesta después también en las relaciones y la cantidad de interacciones sociales que van a cambiar de alguna forma en los siguientes meses
y años, y que van a delinear nuevas maneras de ver la vida y de entender la vida, ¿ok?